Desenvolvimiento y manifestación del ego en la personalidad. Como casi todas mis conferencias, esta también está muy especialmente dirigida a los estudiantes serios de filosofía oculta, los que han profundizado un poco más de lo normal. Y esto es así pues, por tratarse de un tema un poco más fuera de lo común, como es la situación del ego, su posición o nivel en el mundo del pensamiento. Los ocultistas de las diferentes escuelas más conocidas, sobre todo la de la Fraternidad Rosacruz, tenemos unos esquemas donde están los diferentes mundos, y ese esquema con cada mundo tiene 7 subdivisiones. Pues vamos a centrarnos en el mundo del pensamiento y sus 7 subdivisiones. Las 7 subdivisiones hay 3 inferiores, por decirlo así, más densas, entre comillas, materia mental más densa. Las 3 superiores las 3 inferiores representarían la materia mental de donde se forma nuestra mente concreta. Las 3 superiores representarían la materia más sutil, más espiritualizada, por decirlo así, y representaría la mente abstracta. Y la central pues sería la posición en la que nos encontramos nosotros como egos. Para comenzar, debemos situar al ego en su cuerpo causal. Yo llamo cuerpo causal a un vehículo que utiliza el yo. El espíritu, el triple espíritu, se manifiesta como un yo, como ego, en el mundo del pensamiento. Lo mismo que nosotros necesitamos un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo de deseos y una mente para expresarnos aquí en el mundo físico. En mi opinión, el ego necesita un cuerpo, que es el que yo y alguna escuela también le llama causal, para manifestarse en esa subdivisión de ese mundo. Entonces decía que debemos situar al ego en su cuerpo causal, en las 3 subdivisiones superiores del mundo del pensamiento. Estaría en la cuarta, pero su expresión está más relacionada con las superiores, con lo abstracto, más que con lo concreto. Las inferiores, que representan la mente concreta, la razón, ahí es donde estamos nosotros como personalidad con nuestra mente. Es decir, en la región abstracta, es donde le situaríamos. Esto no significa que el hombre pueda expresar lo que representan esas regiones abstractas. Es difícil que nosotros como personalidad contactemos con esas regiones, seamos conscientes de lo que hay en esas regiones. Ni siquiera la mayoría de nosotros después de la muerte y después de llegar al mundo del pensamiento. Por tanto, veamos quiénes pueden y quiénes no están tan desarrollados como para poder hacerlo. Donde la mayoría de la humanidad tiene más actividad mental es en la primera subdivisión, en sentido ascendente, o sea, en la más densa de las 3 inferiores, que son las llamadas región concreta de este mundo del pensamiento. Si esa región, la primera solamente, que son 3, la dividiéramos en otras 3, sería también la más densa o primera, donde más actuamos el común de la humanidad. Repito, la región concreta está formada de 3 subdivisiones. Si la primera subdivisión o más densa la dividiéramos en 3, ahí es donde podríamos o deberíamos situar al común, no a los más avanzados o más adelantados intelectual y espiritualmente, pero sí, una gran mayoría de la humanidad.
Así es que es una parte muy pequeña la que el ego activa y mezcla en su expresión directa con los mundos del pensamiento y de deseos. El ego intenta expresarse desde su propio nivel, pero es el hombre, a través de su evolución, de su desarrollo, el que tiene que facilitarle los medios. Y los medios de esta gran mayoría que decía, pues no pasan de la primera subdivisión, poco más. Según se va desarrollando, evolucionando mental y espiritualmente hablando, pues va adquiriendo materia de las dos subdivisiones superiores y se va ampliando la mente, se va adquiriendo más poder intelectual y espiritual, porque se relaciona al fin y al cabo con las regiones superiores, va adquiriendo más conocimiento y vamos ascendiendo por esas subdivisiones hasta que lleguemos en su momento al nivel del propio ego, de ese yo superior, y nos identifiquemos totalmente y perfectamente con él. Esto quiere decir que, como ocurre con el desarrollo general del hombre, el cuerpo causal, que es algo así como la naturaleza mental propia del yo, el vehículo propio del yo, que puede expresar el ego, es como resultado del desarrollo del cuerpo de deseos y del mental, que son los que le ponen en actividad cuando se actúa responsablemente. Se pone en actividad quiere decir que podemos notar su influencia cuando actuamos de la línea que deberíamos actuar, de inteligencia, espiritualidad, moralidad, las líneas más positivas y en los ideales más elevados. Según dice muy acertadamente un teósofo que escribió varios libros muy interesantes, Arturo Power, si nos imaginamos al ego en la región más abstracta, más densa, sería la quinta subdivisión del mundo del pensamiento en sentido ascendente, dividiendo esta en otras tres regiones y viendo en ella, en esas tres divisiones que haríamos, o sea, en esas tres partes que dividiríamos esta subdivisión, pues podríamos situar en la parte superior la cabeza, en el centro más o menos el cuerpo, y en lo más inferior pues sería la mano del ego, por decirlo así, a su brazo. Su brazo estaría en el intermedio y la mano y los dedos en la parte más densa. Entonces tendríamos un simbolismo pues más o menos perfecto de la realidad, comprendiendo así la poca influencia directa que tiene el ego sobre la personalidad. Si imagináramos ese ego así, con un cuerpo, un brazo y una mano, pues la mano y los dedos estarían en lo más bajo de las regiones abstractas, en la última subdivisión, partida en tres, lo más denso, lo más bajo. Ahí estaría intentando alcanzar a la personalidad para poder influenciarla y poder guiarla, etc. Comprendiendo esto, llegamos a la conclusión de que el común de la humanidad solo ha desarrollado una pequeñísima parte de los poderes del ego, y por eso apenas podemos oír su voz cuando nos habla. Nosotros somos quienes debemos facilitar a esa mano del ego la posibilidad de trabajar en todo lo positivo que nos rodea, a la vez que evitamos apegarnos a lo material y a lo que no nos sirve para nuestro desarrollo. Cuanto más utilicemos nuestros cuerpos para el bien y para colaborar con las leyes divinas, más fortaleza tendrá esa mano, entre comillas, y más campo de expresión tendrá sobre el cuerpo de deseos y sobre el mental, o sea, sobre la mente, más campo tendrá el ego. Pero lo más importante es que el resultado final de la vida será que esa mano, repito, imaginaria, se habrá hecho tan fuerte y experta que los resultados se notarán positivamente en el ego y como efecto, como es lógico, en la personalidad.
Cuando los ángeles del destino preparan nuestra futura vida, tienen en cuenta tres cosas o aspectos. Primero, el desarrollo del ego respecto al cuerpo causal, es decir, hasta qué subdivisión de las tres que forman la región del pensamiento abstracto ha llegado el ego en su desarrollo. Segundo sería hasta qué punto se debilitó la personalidad en su última vida, si se desvió de su destino y se fue por el mal camino, por ejemplo. Y tercero, pues que como consecuencia de esto último, hasta qué punto perdió poder el ego respecto a la influencia sobre sus vehículos, o mejor dicho, sobre su próxima personalidad. Si el hombre no cumplió con lo previsto y el ego se atrofió, para entendernos un poco mejor, se atrofió en parte, la vida futura será más dura respecto al karma que ha de sufrir esa persona. Si la personalidad cae en los peores deseos y sentimientos del cuerpo de deseos, pues está claro que poco beneficio extraerá el ego de su vida, puesto que esas vibraciones no alcanzan al cuerpo causal ni lo engrandecen. El mal no puede llegar al nivel del ego nunca. Es más, cuando una persona cae en lo sensual, en la lujuria, en el egoísmo, en la venganza, el odio, etc., no solo no se desarrolla el cuerpo causal ni el ego, sino que además, como los magos negros también les ocurre, pues pierden la buena voluntad y no son capaces de elevarse ni siquiera al mundo del pensamiento. En estos casos, pocos, pero sí concretos, algunos, el ego no puede razonar porque su mente está completamente dominada por el cuerpo de deseos y, de hecho, de seguir así, incluso pues se perderá y se verá fuera de la evolución a la que pertenecemos. No voy a profundizar en eso porque sería muy largo de explicar y nos meteríamos en la cosmogénesis. Por este motivo debemos conocernos a nosotros mismos y ver qué virtudes y qué defectos tenemos. Si desarrollamos nuevas virtudes y ampliamos las que tenemos, aumentamos el poder del ego gracias al desarrollo del cuerpo causal. Y si a la vez eliminamos defectos y tenemos nuestra mente en Dios y en las cosas espirituales, podemos asegurar que en la próxima vida oiremos mucho más claramente la voz de la conciencia, que es la voz de ese ego o yo superior. Para que el hombre pueda acelerar su desarrollo espiritual, debe comenzar por crearse nuevos hábitos que se relacionen con las regiones más elevadas y espirituales del mundo del pensamiento y del deseo, mundo de deseo o emocional. O sea, emociones, sentimientos, deseos, pensamientos, etcétera, más elevados. Cuando deseamos, sentimos y pensamos en positivo y en asuntos elevados, es como si nuestro mundo de deseos y nuestro mundo mental fueran de agua clara y el ego pudiera expresarse o reflejarse en ella perfectamente. Pero cuando hacemos lo contrario, es como si el agua se convirtiera en barro y el ego no pudiera expresarse porque pierde toda su fuerza en el intento. Yo aseguro que, como aconsejo en algunos de mis libros, concretamente de método esotérico prácticos para el desarrollo interno, aseguro que si desde la mañana hacemos alguna oración, por hábito estoy hablando, claro, nos autoobservamos durante el día para ver cómo pensamos, cómo nos expresamos, cómo sentimos, cómo, si nos dejamos dominar por impulsos, etcétera. Si nos autoprogramamos por las mañanas para hacer el bien durante el día y estamos pendientes de poder de hacerlo, de cuándo, cómo podemos y a quién podemos hacerlo, también si hacemos la retrospección por la noche
Y si pedimos a Dios, por hábito también cada noche, por los enfermos, por los necesitados, por los refugiados y por esta gente que no tiene ni para alimentarse ni dónde vivir, yo aseguro que avanzaremos a grandes pasos en esta vida. Aunque el ego es un fragmento o representación del verdadero espíritu, de ese triple espíritu diferenciado por Dios de él mismo, en su cuerpo causal actúa como un ego completo, siempre que a su vez pueda reflejarse de alguna manera en el hombre. Aunque en el hombre de poco desarrollado el ego apenas es consciente en su propio plano porque se ha desarrollado muy poco, digamos que el ego se desarrolla gracias a nuestros renacimientos, a las experiencias, o mejor dicho, al fruto de las experiencias. Pues bien, entonces en cuanto tiene oportunidad de actuar, siempre busca y desea lo positivo porque sabe que algún día tiene que hacerse uno con ese yo superior y que deberá utilizar los cuerpos inferiores como vehículos de conciencia. El ego sabe que la personalidad se reabsorberá en él mismo, se convertirá en el propio ego, en el verdadero yo, que es para nosotros ahora, pero el ego en su momento también se reabsorberá y se convertirá en ese triple espíritu. El ego va desarrollando virtudes y poderes espirituales gracias a su renacimiento en los cuerpos que en cada vida adquiere. Pero esas virtudes deben ser puras, como si fueran reflejos del propio espíritu. Por tanto, en él no cabe ni pizca de mal. Deberíamos llegar a ser, para hacer esto, pues ser verdaderamente santos y más allá. El primer estado de conciencia que alcanza el ego en su desarrollo es el del cuerpo físico. El cuerpo físico es el más desarrollado hasta ahora de los vehículos que tenemos. Y también el estado de conciencia que se alcanza es el del mundo físico. De ahí que sienta una gran plenitud de vida en él y que el hombre, que es el reflejo del ego, al fin y al cabo, la manifestación del ego, pues tenga una vida aguda e intensa hasta el punto de pensar que es un ser separado e independiente, que es lo que ocurre a la mayoría de las personas, ni se imaginan que ese yo que se creen, que ven su cuerpo físico y que piensan que son ellos, el cuerpo y la mente, ni se imaginan que en realidad son un ego que está por encima de eso y que es que el que resume, se lleva la experiencia de esa persona que cree ser ella, pero que después de la muerte y al cabo de un tiempo desaparece y todo ese beneficio que se ha obtenido pasa al ego. Por eso el hombre corriente tiene poca conexión con el ego. Bueno, salvo en casos excepcionales como los casos que se han dado, como por ejemplo una conversión. Y también, bueno, y por eso es necesario también buscar la manera de desarrollar y atraer la atención del ego. Somos nosotros cuando despertamos a esta vida superior, bien a través de la filosofía oculta, a través de una religión, a través de una escuela, despertamos a una vida superior en el sentido de que sabemos o no, tomamos conciencia o intuimos muy fuertemente que lo que nos rodea y que lo que somos en realidad no es nada. Lo verdaderamente importante es ese invisible y está por encima. Bien, pues para atraer la atención del ego y en cierto modo pues trabajar en esa línea, las maneras más comunes de conseguirlo son tres. Primera, por la vía del pensamiento, en la que el desarrollo de la razón, estoy hablando por medio de estudios, pensamientos elevados, abstractos, filosóficos, etcétera, ¿no? Decía que en el desarrollo de la razón, pues también desenvuelve la mente abstracta situada junto al ego en las regiones superiores del mundo del pensamiento. Segunda, la vía del corazón, la de las emociones y sentimientos elevados,
como es el amor, la devoción, la fraternidad, el altruismo, etcétera, que alcanza en el mundo del espíritu de vida, el mundo del amor, y que repercute sobre el cuerpo causal del ego y sobre el cuerpo de deseos. Y tercera, aunque no es una vía específica, pues la unión de las dos vías anteriores trabajadas con persistencia y voluntad, como lo hacen o lo intentamos hacer los ocultistas. Bueno, pues esto puede tener los mismos efectos que las dos anteriores. Deberíamos preocuparnos más por la unión con nuestro yo superior, ya que él solo puede manifestar una pequeñísima parte de sí mismo, porque nosotros tenemos nuestra conciencia y nuestra mente demasiado centrada en el mundo físico y en lo personal. Veamos o respondamos a esta pregunta. ¿Cuántas veces hacemos algo por ese yo superior o ego al cabo del día? La mayoría de nosotros ni nos acordamos. O esta otra pregunta. ¿Cuántas le facilitamos algún medio para su desenvolvimiento o para su expresión? Bueno, aquí me inclino que por lo menos los que estamos en una escuela de ocultismo, lo que hemos estudiado, lo que hemos llegado a cierto grado, aunque solo haya sido, que no es gran cosa, pero algo es, como por ejemplo es el grado de probacionismo, pues bueno, algo intentamos hacer para que se desarrolle, se manifieste nuestro propio yo en nuestra conciencia personal. El ego no presta atención a nuestra existencia porque no hacemos casi nada que sea lo suficientemente elevado como para que se interese por nosotros. Por lo general vivimos para el cuerpo físico, para satisfacer todo lo personal y tenemos una mente egocéntrica que tampoco le es muy útil. Por tanto, si queremos atraer la atención del ego, debemos hacer cosas que sean útiles para su desarrollo. Como por ejemplo, voy a decir 3. Primero, purificar y desintoxicar el cuerpo físico haciendo ejercicio a la vez que se alimenta con alimentos puros, bebidas naturales y no maltratándole, entre otras cosas. Segundo, hacer una serie de oraciones y ejercicios espirituales a lo largo del día para crear los hábitos necesarios que ayudarán en diferentes aspectos. Y tercero, purificar el cuerpo de deseos, evitando tener deseos, sentimientos, pasiones, etc., de naturaleza animal y negativa, a la vez que se desarrollan y elevan otros sentimientos de naturaleza devocional y espiritual. Y se me ocurre otra cuarta, que sería, por ejemplo, pues procurar controlar la mente, para que no ande suelta por ahí de un lado para otro, y para que se centre en lo que sea especialmente elevado, abstracto, filosófico y espiritual. A la misma vez, también, claro, que controla a la personalidad, o sea, observa a la personalidad. Todo eso gracias, como es lógico, a la voluntad. Si no hay voluntad, que es la representación del ego, pues tampoco se puede hacer nada. La mayoría de las personas piensan y actúan como personas independientes sin ni siquiera preguntarse de dónde procede o qué es esa voz de la conciencia que nos aconseja, guía y corrige. Solo un pequeño porcentaje ha desarrollado cierta sensibilidad hacia las influencias de su yo superior y son algo conscientes de dichas influencias. Así es que lo primero que se debe hacer para progresar en este sentido es eliminar el egoísmo, porque intensifica el sentimiento de personalidad y luego a continuación pues identificarnos o intentar identificarnos con el ego en todo momento y no ocuparnos de los asuntos terrenales innecesarios. Esa es la única manera de que el ego nos hable. Cuando llega ese momento es cuando debemos darle paso y obedecerle para que algún día y como culminación el ego absorba la personalidad,
puesto que están totalmente unidos en el plan evolutivo. Algún día tendrá el hombre que averiguar qué es lo que busca o desea el ego para acelerar su desarrollo. A partir de ahí es fácil, solo hay que facilitarle las cosas. Para que el ego pueda utilizar lo mejor posible las virtudes y poderes que el hombre ha desarrollado, aquí he de decir que algunos, sobre todo los que están en una escuela iniciática, lo están desarrollando, aunque no lo crean que los tienen, solo con la iniciación los conocerá y se desarrollarán. Bueno, pues poderes del hombre que debe tener a su disposición y de manera activa la mente, puesto que es la que está inmediatamente por debajo de él. Y porque con ella también gobierna a los demás cuerpos. El ego sin la mente no podría hacer nada. En el momento en que un ser humano le falla la mente, los demás vehículos para poco sirven. Y por lo tanto la evolución y el desarrollo, el beneficio que puede tener el ego, pues es muy poco en esa vida. Cuando pensamos en un hecho concreto, estamos recordando algo que hay en la memoria. Y para hacer esto necesitamos enfocar nuestra atención y voluntad en ello. Bien, pues es precisamente ese prestar atención o concentración de la mente en algo es lo que hace que el ego se interese. Y eso se lo tenemos que facilitar nosotros. Por eso yo repito muchas veces la autoobservación y la atención. Autoobservación de nosotros mismos, cómo sentimos, cómo nos expresamos, cómo pensamos, qué impulsos nos dominan, si actuamos de forma automática, si es de forma razonada. Y atención atenta a lo que nos rodea, atención plena a lo que nos rodea. Eso facilita el desarrollo del ego y el acercamiento hacia él. Cuando el hombre va por la vida sin centrarse en nada, sin apenas discernir, dejándose llevar por las circunstancias y por los demás, etc., no está colaborando para que el ego se proyecte en los mundos inferiores a través de sus cuerpos. Es conveniente recordar que, aunque nuestras experiencias no pasan al ego directamente como tal, sí lo hace la quinta esencia de las mismas, tanto en vida como después de la muerte. Por consiguiente, elijamos en cada momento lo que más le ayude en su desarrollo y nos ayudaremos a nosotros mismos como personas. El desarrollo espiritual también comienza por sentirnos identificados sin ninguna duda con el propio ego y por tener plena confianza en nosotros cuando intentamos actuar como el propio ego. Si intentáramos vivir en la conciencia del ego y ver cómo extraña la de la personalidad, actuaríamos de otra forma. Esto significa que deberíamos pensar y actuar en cada momento de una forma voluntaria y consciente. Es decir, mover el cuerpo a voluntad, desear lo positivo porque lo desea el ego y hacer que nuestra voluntad tenga controlada la mente y la imaginación para que sirva a los deseos del ego. Bueno, rectificando en cierto modo, he de decir que la voluntad no hace, ejecuta o desempeña, ya que eso pertenece a la actividad creativa del ego. La voluntad es el poder de mantener la conciencia enfocada en un hecho y objeto y excluir todo lo demás. Esto es para reflexionar. Así es que, si queremos unificar nuestra conciencia personal con la del ego, debemos utilizar la voluntad de una forma positiva en la vida cotidiana y, sobre todo, cuando como aspirantes a la iniciación practicamos los ejercicios de concentración, meditación,
discernimiento, autoobservación, oración y contemplación. El ego siempre está presente o intentando manifestarse en nosotros. Lo que ocurre es que normalmente tenemos la atención puesta en todo lo que materialmente nos interesa o nos dejamos llevar por el cuerpo de deseos y por la mente que están en cosas superfluas. El ego solo se ocupa de los pensamientos y sentimientos amorosos, fraternales y altruistas, puesto que lo que normalmente llamamos negativo solo afecta a los átomos permanentes. Cuando el aspirante desea y procura utilizar sus cuerpos para el bien a la vez que hace sus ejercicios y oraciones, suele tener momentos de inspiración, exaltación, gozo y devoción como respuesta del ego. Es decir, el ego consigue manifestarse en la conciencia inferior, pero, repito, el ego siempre está ahí y hay que percibirle por medio de la razón, o yo diría que incluso de la fe. El ego también conoce la verdad y por eso el hombre a veces está convencido de ciertos hechos sin que haya explicación razonable. Ese es el caso de las personas que ya en otra vida han tenido contacto con estas enseñanzas y aunque en esta no lo recuerden, saben que son ciertas. Y eso nos ocurre sobre todo a los que contactamos con una escuela seria iniciática de filosofía oculta, profundizamos mucho en ellas, llegamos a cierto grado y desde el primer momento, sin saber por qué, algo nos dice que tenemos que ir en esa línea. Es como si volviéramos a conocer, si volviéramos a reconocer algo que ya estuvimos en contacto, estuvimos en ello en otra vida. Otras veces percibimos por medio de la intuición hechos que ocurren a nuestro alrededor, que proceden del ego y que normalmente decimos que son efecto del genio. Es cierto que el ego está evolucionando y se puede equivocar, pero suele manifestar el conocimiento que ya tiene sobre determinado tema. Aún así, y como en el caso de los que aplican justicia en forma de barbarie, como en el caso de los radicales y fanáticos religiosos, lo que se demuestra es que son egos jóvenes.